ya sabes, porque ya hemos... Sí, estaba Natalia acá, pero no reaccionaba mi celular, que Perfecto. es lo único que se está... Solo para los que no son de la facultad y para el público externo, Natalia Ferreri es profesora titular de literatura francesa en la Escuela de Letras y tiene a cargo la presentación de este momento. Gracias, Natalia. Gracias, Silvia, y a toda la organización. Yo junto con ayudantes alumnas, vamos a presentar al escritor Michel Houellebecq. Michel Thomas es el nombre del escritor francés que nació en la isla de la Reunión el 26 de febrero de 1958, llamada La Réunion en creol, que se ubica en el Océano Índico y que forma parte de lo que se llama Departamento de Ultramar y por lo tanto pertenece a Francia. En esta isla conviven el creol junto con la lengua francesa como lengua oficial. El autor adopta el apellido de su abuela, que fue quien lo crió, y a partir de ese momento pasa a ser conocido como Michel Houellebecq. Houellebecq es un artista total, ensayista, novelista, actor, director, fotógrafo, performer y poeta. Me detengo rápidamente en estas características. En relación a los ensayos, ha publicado, por ejemplo, un libro dedicado a Lovecraft que se titula Contre le monde, contre la vie, publicado en 1991. En el año 1998 publica El mundo como supermercado. Más cerca de nuestros tiempos, en 2017, aparece unas notas de lectura tituladas En presencia de Schopenhauer, y en 2018 publica Intervention 2, que dialoga con los ensayos publicados en 1998. Como novelista publicó las novelas más polémicas de las últimas décadas, en las que me detendré más adelante. Además, jugó a ser actor y experimentó como cineasta. Integró el reparto de las películas El secuestro de Houellebecq, de 2014, y su secuela, titulada Talasso, de 2019. Llevó al cine como director una adaptación de su propio libro, La posibilidad de una isla, en el año 2008. Como fotógrafo, debutó en Le Palais de Tokio de París en 2016, en donde expuso imágenes que el autor capturó durante 20 años en viajes que realizó por Francia y España. Muchas de esas fotografías que se pueden ver por internet las empleó como material para sus novelas. Es fácil, por ejemplo, reconocerlas en la lectura del mapa y el territorio. Esas fotos, al igual que sus poemas, constituyen fragmentos de un mundo subjetivado, esa imagen de una realidad amputada, despojada de su completitud, desnuda el sinsentido de la vida humana, la irrisión y el pesimismo que produce ser testigo de cómo la humanidad va contra sí misma. La muestra se tituló Rester vivant, es decir, permanecer vivo. Acerca de ser considerado como un performer, en muchas ocasiones, tanto la prensa como la crítica ha reducido a esta fascinante figura que es Houellebecq como un performer mediático. Y como poeta, yo lo considero una figura inmensa. Houellebecq acumula adjetivos que lo señalan como profético, francotirador y pesimista. Su primera novela, Extension du domaine de la lutte, ampliación del campo de batalla, publicada en 1994, lo coloca en el centro del campo literario francés, lugar que consolida con cada nueva publicación. Con Les particules élémentaires, las partículas elementales de 1998,
se afianzó como uno de los más importantes escritores de Francia. Ganó el premio Novembre y el Nacional de las Letras para Jóvenes Talentos. El éxito total le llegaría con la aclamada Plataforma de 2001, una polémica novela tras cuya publicación Houellebecq fue acusado de misoginia, pornografía y racismo. Parte del trasfondo de la novela tiene relación con el islamismo radical. Años más tarde, ingresa en la ciencia ficción con su novela La possibilité d'une île, la posibilidad de una isla, de 2005. Su obra, Le Carte et le Territoire, el mapa y el territorio, de 2010, es finalmente laureada con el premio Goncourt. Se trata de una novela en la que el mismo Houellebecq aparece como personaje en una trama por momentos policial que culmina con la figura del autor y de su perro, que es el mismo perro que aparece fotografiado en la muestra de las que le hablé, ambos mutilados. En 2015 publica La incómoda Sumisión, una distopía de la sociedad francesa en un futuro próximo. En medio de las manifestaciones de los Gilets jaunes aparece Serotonina en 2019. Novela que narra, entre otras cosas, las huelgas de pequeños productores en las provincias francesas. En las novelas de Houellebecq, sobre todo en las últimas, el autor construye una mirada posthumanista. Hay una frase que enuncia Oscar del Barco en Alternativas de lo posthumano en 2010 y que tiene la capacidad de sintetizar, desde mi punto de vista, la manera en que Houellebecq entiende la humanidad. Les leo la breve frase, cita: querer que una luz se detenga y vuelva a su punto de origen es una ilusión. Más bien, hay que acostumbrarse a vivir y pensar en la caída como seres de la caída. Fin de cita. Los hombres, porque son hombres los personajes que tienen voz en las obras de Houellebecq, son seres de la caída. Y es desde esa subjetividad que el mundo es contemplado. Ahora bien, ¿qué lugar ocupan el arte, el artista y el poeta en este mundo? A lo largo de sus obras, poética, narrativa, ensayística, podemos recoger su idea de arte, de belleza y del lugar que ocupa el poeta en ella. Yo elegí fragmentos de dos novelas. En Sumisión, François, el narrador protagonista, expresa, cito: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto lo emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa, más profunda. Por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Fin de cita. En este último fragmento, sobre todo de la cita que acabo de leer, ya aparece la figura del autor y del poeta. Y sigue Houellebecq en esta misma novela a partir de la voz narrativa de François. Vuelvo a citar. Ante todo, el autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer
y con el que apetece pasar los días. Fin de cita. En la otra novela, El mapa y el territorio, de 2010, un narrador en tercera persona relata la historia de Jed Martin, un artista plástico. Cito un fragmento. Él había guardado unos dibujos de Geneviève y seguía pensando que poseían un verdadero valor. A veces se decía que el arte debería quizá parecerse a aquello, a una actividad inocente y alegre, casi animal. Había habido opiniones en este sentido. Idiota como un pintor de verdad, pinta como el pájaro canta, y quizá el arte llegara a ser así en cuanto el hombre hubiera sobrepasado la cuestión de la muerte. Y quizá yo hubiese sido así en algunos periodos. Por ejemplo, en el caso de Fra Angelico, tan próximo al paraíso, tan convencido de que la idea de su estancia en la tierra no era sino una preparación temporal, brumosa, para la vida eterna al lado de su Señor Jesucristo. Fin de cita. ¿Cómo entiende a partir de esto el arte y cómo concibe al poeta Houellebecq? De acuerdo con lo que acabo de leer, podemos esbozar algunas conjeturas. La primera de ellas expresa que la literatura es el lugar de contacto entre humanos, de conocimiento entre hombres y mujeres que no se conocen, de acercamiento entre el escritor y el resto de los hombres y las mujeres. La segunda propone que en la literatura debe estar presente su autor, que es ante todo un hombre. Y la última expresa: el arte es una actividad instintiva, innata, pero que distinto del carácter vital del hombre es trascendental. Así entendemos que el arte para Houellebecq constituye su cosmos. Es el lugar de encuentro con lo humano, con lo vitalmente humano y con lo perennemente humano. En este sentido, la poesía de Houellebecq constituye el complemento de su narrativa tanto en lo temático como en la construcción de un lenguaje poético contemporáneo y también en cuanto a su concepción de belleza. Para este encuentro elegimos 3 poemas de 3 libros distintos. Estancia Club, del libro El sentido de la lucha, publicado en 1996, cuya lectura estará a cargo de Lucía Villagra y Noralí Mola. El segundo poema, titulado Al final del blanco, del libro publicado en 1997, titulado La búsqueda de la felicidad, cuyas lecturas en ambas lenguas estará a cargo mío. Y finalmente, del libro Renacimiento, publicado en 1999, Julieta Videla Martínez va a leer Los Pozos. En términos generales, y con esto ya voy terminando esta presentación, en la poesía de Houellebecq confluyen formas tradicionales como el soneto y la versión extensa del soneto, tanto en la construcción de estrofas como en la rima. Predomina una rima simétrica, cuya sonoridad se construye por estrofa. Nos encontramos también con figuras retóricas como las anáforas, que diseñan un ritmo cuya recitación en voz alta suscitan la angustia, el pesar y el desasosiego. También advertimos la presencia de metáforas, analogías, abundantes imágenes sensoriales visuales, pero las hay también gustativas, olfativas, táctiles y auditivas. Houellebecq traslada el uso normativo de los signos de puntuación de la prosa al verso. No hay fragmentarismo, ni verso libre, ni sintaxis quebrada. Las voces se alternan entre un diáfano yo lírico y una voz en tercera persona. A estas formas tradicionales de la poesía, Houellebecq las embiste con un léxico que inquieta y perturba por su carácter actual, o porque proviene de un campo semántico asociado a lo sexual, genital, erótico, o también porque los términos evocan la muerte, la violencia, la soledad, el hastío,
y el sinsentido de vivir una vida humana habiéndonos olvidado de que somos humanos. Se habla en este sentido de una poética de la platitude, es decir, de la mediocridad, la banalidad y la trivialidad. Es cierto que las novelas, como la poesía de Houellebecq, tematizan los actos más insignificantes del hombre, y en esa insignificancia, en esa partícula viva, reside el sentido de cada vida humana. Cierro esta breve presentación con una conclusión de un crítico llamado Loreto Casado, que en su artículo La negación de la fête dans la poésie de Michel Houellebecq expresa acerca de la poesía de este autor. La poesía es la traducción inmediata y natural de esos breves momentos en los cuales mucha gente siente que está viva, aun si su vida en su conjunto no tiene dirección ni sentido. Bien, bueno, luego de esta presentación les doy la palabra en primer lugar a Lucía y Noralí para que comiencen con el poema. ¿Están ahí las chicas? Sí, acá estamos, por lo menos yo, y Nori estaba por ahí también. Bueno, yo soy Lucía, voy a leer el primer poema, Estancia Club, en francés, y luego mi compañera Norali lo va a leer en la traducción en español. Ce jour-là, le poète est celui qui se recouvre d'huile avant d'avoir usé le masque de survie. Hier après-midi, le monde était docile. Un brise soufflait sur les palmères ravies et jetait à la fois à l'air et dans l'espace. Je connaissais le sud et les trois directions. Dans le ciel appauvri, se dessinant des traces. J'imaginais les quatre assis dans leurs avions. Et les polis de les Géorgiens, très similaires à Mion. Et leur valeur morale et leur matrice rendue, le poète est celui presque semblable à nous, qui ferait-il de la queue en compagnie de chants. J'aurais passé trois au bout de la piscine, sans vraiment distinguer le corps estivant. L'agitation du corps traverse ma rétine, sans révéler en moi qu'aucun désir vivant. Nori, si estás para leerlo en español. Sí, bueno, primero buenos días a todos y a todas. Yo les voy a leer la traducción de este poema que se titula Estancia Club. Es una traducción de Altar Díez. El poeta es aquel que se cubre con aceite antes de haber usado máscaras de supervivencia. Ayer por la tarde el mundo era dócil. Una brisa soplaba sobre las radiantes palmeras. Y estaba yo a la vez en otra parte y en el espacio. Conocía el sur y las tres direcciones. En el empobrecido cielo se dibujaban huellas. Imaginé a los ejecutivos sentados en sus aviones. Y los pelos de sus piernas, muy similares a las mías, y sus valores morales y sus amantes hindúes. El poeta es aquel que, casi como nosotros, menea la cola en compañía de los perros. Habría podido pasar 3 años al borde de la piscina, sin realmente distinguir el cuerpo de los veraneantes. La agitación de los cuerpos atraviesa mi retina, sin despertar en mí deseo vivo alguno. Lula, ¿querés empezar con tus comentarios? Vale, nosotros elegimos este mismo poema para comentar, ya que lo habíamos leído. Como yo lo leí en la versión original, yo me voy a referir un poquito a los aspectos formales de la poesía, y después vamos a ahondar en algunas otras cuestiones con Durán. Con respecto a los aspectos formales, bueno, en los versos finales de cada estrofa vimos que no hay puntos. Entonces esto nos da la idea de una continuidad con el verso siguiente de la próxima estrofa.
también hay como pocas comas, creo que era cada tres versos era una coma, había como esta cuestión de continuo y de poder hacer todo una imagen, toda una sola imagen. Después, con respecto a lo que es la figura del poeta, lo que nosotros podamos ver es que flota todo el tiempo como en otra parte, que su cuerpo está como en el espacio suspendido, que él mismo también ahí lo dice, en el poema se refiere al espacio. Esta cuestión, bueno, que en la poesía también, como dijo Natalia y como se ve en los poemas, tratan sobre la levedad de nuestras vidas, esta cuestión de estos momentos así como efímeros, y son toda su poesía en general, por lo que yo he leído ahora con estos poemas y sus narrativas, tienen esta cuestión de la vida cotidiana, por así decirlo. Y por último, yo como que voy a referir algo de la figura del poeta que nos resultó interesante con Norali, para que después ella pueda continuar, es esta idea de las máscaras de supervivencia, cómo el poeta utiliza esta máscara de supervivencia en lo que es bueno, la vida y la poesía. Nori, si querés continuar. Sí, bueno, como bien dijo Lula, nosotras hicimos hincapié en tres elementos, digamos, que consideramos importantes a la hora de analizar este poema. Por un lado, lo que ella plantea con respecto a la formalidad, a la cuestión formal del poema, de cómo está escrito, la figura del poeta, que yo simplemente voy a completar con un comentario, lo que dijo Lucía, que tiene que ver con el sinsentido de la vida humana que se plantea en este poema Estancia Club. Y cito a Nati, que en su introducción ella cuenta esto de que no importa para Houellebecq, no importa si el poeta escribe muy bien o muy mal, sino que lo que importa realmente es que el poeta escriba, ¿no? Esta necesidad, digamos, de la escritura. Otra cosa que nos pareció interesante comentarles tiene que ver con la cuestión pesimista que está muy presente no solamente en la narrativa de Houellebecq, sino también en la poesía. Es un estilo muy propio del escritor que tiene que ver con este sentimiento de sufrimiento y de desesperanza que se puede encontrar a través de su escritura. Y que tiene que ver, como también dijo Nati, que es un pesimismo que se produce a través de ser testigo de cómo la vida humana va contra sí misma, ¿no? Y por último, les quiero comentar que en el libro En busca de la felicidad de Houellebecq, él publica, escribe su segunda parte de este poema que se llama Estancia Club 2, en donde me resulta interesante, no se los voy a leer, simplemente comentárselos para no extenderme. Al comienzo del poema, él da como una especie de, al lector digo, una especie de esperanza, ¿no? Cuando dice, cito, lunes por la mañana, nuevos deseos, fin de cita. Pero luego comienza de nuevo con esta imagen pesimista, cuando termina su poema y dice, las noches eran un largo túnel del que salía cubierto de odio, ¿no? Entonces, como ese pesimismo como una constante, que lo tiene también este poema que leímos recién, como que hay un dejo de esperanza al principio, pero después continúa, digamos, con este fuerte sentimiento pesimista que es muy propio del estilo del escritor. Bueno, simplemente eso. Nati, si querés seguir. Muchas gracias, chicas. Juli, ¿estás ahí? Yo quiero aclarar algo por un error mío. El poema que va a leer Julieta, Los Pozos, no llegó a ser incorporado en el compendio del que ustedes disponen, pero muy gentilmente la organización lo preparó para la presentación de hoy. Así que bueno, ahí está. Juli, sí, bien. Yo estoy acá. Bueno, como recién mencionaba Natalia, yo soy Julieta y voy a leer Le Puy. L'enfant technologique guide les corps des hommes.
de société aveugle, jusqu'à bord de la mort. Les corps gémissent et brûlent. C'est un puits très profond, et c'est un vide immense, très dense. On voit les particules tournoyer, s'effacer. L'enfant n'a jamais tort. Il marche dans la rue. Il annonce la mort. Des âmes disparues. Nous mourrons sans pardon, et nous disparaîtrons dans l'ombre immense, l'ombre d'absence, où les vies séparent les particules glacées, nos corps, morceaux de notre mort, trajectoire des oreilles des fragments déplacés. Les dernières particules dérivant dans les silences, et le vide articule dans la nuit sa présence. Ahora, bueno, lo leo en español. Los pozos. El niño tecnológico guía el cuerpo de los hombres, de las sociedades ciegas hasta la orilla de la muerte. El cuerpo gime y aúlla. Es un pozo muy profundo y es un vacío inmenso, muy denso. Se ven las partículas arremolinarse, borrarse. El niño nunca se equivoca. Camina por la calle, anuncia la muerte de las almas desaparecidas. Morimos sin perdón y desaparecemos en la sombra inmensa, la sombra de ausencia. Donde el vacío separa las partículas heladas, nuestros cuerpos, pedazos de nuestra muerte, trayectorias irrisorias de fragmentos desplazados. Las últimas partículas derivan en el silencio y el vacío articula en la noche su presencia. Bien, no sé si me parece que la dinámica que seguíamos desde el principio era leer todos los poemas y finalmente comentarlos. No sé si les parece que terminemos y después comentamos los 3 poemas en general. Sí, la idea es un poco que los comentarios, no sé cómo lo prepararon, si lo quieren cerrar ustedes o los quieren dejar abiertos y a interactuar con otros participantes, como quieran. Fíjense ustedes cómo les queda mejor. Enriquecedor que escuchemos a los otros finalmente, sí. Así que sí. Nati, si quieres ir. Sí, ahí leo. Bueno, yo voy a leer Au bout du blanc. 1. Au bout, il y aura un matin de neige, dans une gare de Provence, du cadavre d'un petit chien beige, des possibilités très minces. Au bout du blanc, il y a la mort, il y a l'évanescence des corps. Dans le matin gelé et captif, j'achève mon parcours émotif. J'achève ma vie, je me couche. Le sol ressemble à une bouche, dont les lèvres de terre noircie sont prêtes à recueillir ma vie. 2. Le matin revient, le sol fume, et je suis mort pour pas grand-chose. Le soleil déchire la brume, le ciel et les germes roses. Une germination bestiale réformera des animaux, et tout revivra à nouveau, y compris le bien et le mal. Dans le silence des animaux, le silence des bêtes est brutal. Les bêtes se capturent et se touchent. Les bêtes se déchirent et se mordent. Parfois, elles se ressemblent en ordre. Les bêtes ont des mains, une bouche, ouverte sur un trou de sang. Elles ont des rives, elles ont des dents.
Dans leur artère, le sang palpite, le sang s'affole, circule très vite. Par ailleurs, les falaises s'effritent. Ahora les leo la traducción. Al final del blanco. 1. Al final habrá una mañana de nieve. En una estación provinciana, el cadáver de un perrito beige. Posibilidades muy escasas. Al final del blanco está la muerte, está la evanescencia de los cuerpos, en la mañana helada, cautiva, acabo mi trayecto emotivo. Acabo mi vida, me acuesto. El sol parece una boca, cuyos labios de tierra ennegrecida están prestos a recoger mi vida. 2. La mañana vuelve. El sol humea y yo estoy muerto por bien poca cosa. El sol rasga la bruma. El cielo está levemente rosa. Una germinación bestial volverá a formar animales y todo revivirá de nuevo, incluidos el bien y el mal. En el silencio de los animales, el silencio de las bestias es brutal. Las bestias se capturan y se hieren. Las bestias se desgarran y se muerden. A veces se reúnen en hordas. Las bestias tienen manos, una boca abierta sobre un agujero sangriento. Tienen zarpas, tienen dientes. En sus arterias la sangre palpita, la sangre se agita, circula muy deprisa. Por otro lado, los acantilados se erosionan. Bueno, si quieren podemos abrir los comentarios o preguntas al público. Yo quería decir Acá acá Belén Robles. Debo reconocer que este poeta me llegó más, pero tiene que ver, como decía al principio Natalia, es muy pictórico. El primero me pareció muy pictórico. Los siguientes es como si pudiera filmar realmente una escena, o sea, es tan descriptivo que uno puede ir imaginando cómo ese ser circula, esas escenas van sucediendo. No sé si tiene también algún efecto cinematográfico o incide en su poesía el efecto cinematográfico, pero es realmente pictórico su poesía y me llegó más. Son imágenes muy fuertes que llegan realmente. Eso quería decir, me llamó la atención cómo uno puede ir imaginando, construyendo. Si de hecho un pintor quisiera hacer un cuadro con sus poemas, lo podría hacer, con el primero y los últimos dos, si alguien quisiera grabar una escena, lo podría hacer. Realmente tiene esto de cinematográfico y plástico, así que me gustó muchísimo. Y gracias por esta oportunidad. Ailén, es muy pertinente lo que vos decís, y también en parte se ve en la narrativa. Cuando él en las novelas emplea la tercera persona, es realmente como si fuese una cámara una cámara que está filmando. Si tenés la oportunidad de leer El mapa y el territorio, empieza con la descripción de un cuadro que el personaje principal está pintando, pero que no sabemos que es una escena que pertenece o que corresponde, es como una mise en abîme, ¿no? Una escena dentro de la escena. No nos damos cuenta hasta que él se aleja como narrador de esa pintura y nos narra la acción de este pintor pintando. Así que coincido plenamente con lo que está señalando. Hay digamos, un desplazamiento del lenguaje visual proveniente del cine y de la fotografía que aparece en su poesía y en su narrativa. A mí me gustaría comentar, me pareció extraordinario el último poema que leíste, Nati. Me parece extraordinaria la verdad que tienen para decir los poetas
y la enorme dificultad para ser escuchados en todos los tiempos y en este tiempo del presente ni digamos, y la enorme verdad que tienen para decir. Un tipo que vive en carne propia la destrucción de la especie, que la hace performance en su propio cuerpo. Extraordinario, me pareció realmente extraordinario. Esto que comentaste de la mutilación de él, del perro. Dios mío, ¿de qué forma hay que decir las cosas para que la humanidad te escuche? ¿De qué forma? ¿Qué sordera? ¿Qué manera de estar cerrada la humanidad a tantas cosas? Y qué sufrimiento para los poetas el tratar de decirlos de cualquier manera. Y este poeta en particular, qué sufrimiento para tratar de decir lo que tiene para decir. Bueno, nada, me gustó mucho, era una reflexión eh, personal mía, por una parte. Y por otra, me gustó muchísimo también el trabajo que están haciendo las chicas comentaristas, que se ve que se han puesto y han leído con mucho detenimiento y están haciendo realmente una lectura crítica muy interesante y muy rica y con reconocimiento de recursos expresivos y tal. Es decir, bueno, claramente, alumnas avanzadas de la Escuela de Letras y un orgullo para nosotros, ¿no? Bueno, cedo la palabra. Gracias, Victoria. A mí realmente me abruma y me perturba, y eso realmente me conmociona a la vez. Cuando se lo tilda de pesimista, yo creo que hasta lo pienso de otra manera. Para mí es hasta optimista, porque lo que está haciendo es como darnos un cachetazo en cada manifestación artística que él da a sus seguidores y al mundo, digamos, coloca sus objetos creativos a disposición, y cada uno de esos textos, yo no he tenido la oportunidad de ver las películas, pero las fotos, por ejemplo, que se pueden ver por internet y que algunas tienen leyendas o fragmentos de textos, son realmente elementos que vienen a sacudirnos la cabeza, y bueno, a mí me parece maravilloso en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, tiene un lenguaje que sí, es cierto, es vinculado al hastío, al sufrimiento, pero es en pos de una reacción, me parece, de una manera muy simplificada lo estoy diciendo, pero acuerdo. Yo quería preguntar algo que tiene que ver con mi ignorancia sobre este poeta, este autor que no he leído, pero quería preguntarle un poco a las chicas, no sé, o Natalia, ¿cuál es la tradición en la que se inscribe, ¿no? Houellebecq? ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Dentro de qué línea ustedes piensan que se puede ubicar como para tratar también de trazar estas genealogías, ¿no? Dentro de los sistemas literarios? ¿Qué lee, digamos? ¿Cuáles son los textos que ha leído como para poder también darle un sentido, porque yo necesito saber eso, a su poesía, para completar ese sentido? Bueno, nada, quería preguntar eso. Bueno, yo traje a colación el hecho de que él nace en la Isla Reunión, porque el año pasado, que en la materia leímos Su misión, nos detuvimos a describir cómo se conforma el campo literario en esa isla, ¿no? Y qué relaciones mantiene con Francia como centro como la República de las Letras. Y él, en ese sentido, es un escritor fuera de serie, porque se aleja rotundamente de la tradición de la literatura proveniente de la Isla de la Reunión, y a la vez también produce una ruptura con la literatura francesa, pero bueno, él es un lector de, por ejemplo, Baudelaire, y se lo vincula permanentemente con
con esta idea del poeta maldito, de las flores del mal, ¿no es cierto? Esta idea que está de alguna manera reflejada en su novela y en su poesía. Y también él se pronuncia un lector de Saint-Rá, el poeta que vimos el año pasado en estas jornadas, suizo, que era un renovador de formas absolutamente, y la coincidencia que hay entre Baudelaire, Saint-Rá y Houellebecq es cómo capturan el mundo que los rodea en el momento en el que ellos están escribiendo. Yo creo que eso es lo que los emparenta y de alguna manera da o hace que podamos inscribir a Houellebecq en esa tradición. Sin embargo, yo digo, es un fuera de serie por esto, primero porque es un artista total, que no es algo muy frecuente, y es muy singular. No lo podemos inscribir a alguna de las líneas de la literatura contemporánea de expresión francesa. No sé si respondo un poco a lo que habías preguntado, Silvia. También para construir mi mapa, ¿no? Interno, por eso preguntaba. Sí. Yo, bueno, me gustaron mucho sus poemas, y recordé, vos lo decías, a la marginalidad de Baudelaire, expresada así en forma tan desnuda, digamos, mucho más brutal. Y recordaba esa frase de Baudelaire donde él decía, si uno pide tener dos burgueses en la caballeriza, todo el mundo se espantaría, pero si un burgués pide un asado de poeta, sería un poeta asado, es natural, digamos, ¿no? Ese poeta sacrificado, me parece que este poeta está llevando ese Baudelaire que uno lo siente tan actual a una presencia, ¿no? Sí, y también el parentesco con Baudelaire lo podemos pensar desde la cuestión formal, los que yo les decía en la presentación, convergen en esa poesía las formas tradicionales del lenguaje poético en relación a la rima, la construcción de los sonetos, aún de los sonetos extensos, las figuras retóricas que utiliza, pero un lenguaje evidentemente actual, y está presente ese mundo contemporáneo. Exactamente lo mismo que hizo Baudelaire de una manera magnífica en Las Flores del Mal. ¿Sí? Conjuga esos dos mundos. Hay algo muy interesante en sus poemas también, esta relación con los animales me parece una evidencia, pensando siempre en esa capacidad de la poesía, ¿no? que también expresó Rimbaud. Este nuevo pacto que ya está tomando mucho desarrollo, este nuevo pacto entre los animales y el hombre, digamos, ¿no? Estos derechos que tienen los animales en la relación con el hombre, y me parece que está ese sufrimiento expresado acá en estos poemas también, ¿no? Hoy este es uno de los pensamientos, sobre todo en Francia, ¿no? De los más actuales, ¿eh? Un nuevo pacto que hay que hacer con la naturaleza, ¿no? No solamente es técnico desde el punto de vista de lo ecológico y por el cambio climático, no es solamente científico o conservativo, técnico, sino que viene primero de un pacto, no digamos humanista, sino este pacto entre los otros seres vivos y el hombre, digamos, ¿no? De renovar todo eso, y me parece que está presente en su poesía, con esa sensibilidad sobre la sangre animal, sobre la sangre en la vena, ¿no? Para vos, Fernando, eso sería un elemento original, digamos. Sí, muy original. Muy original. Además, sabemos de la sensibilidad, por lo menos en la cultura francesa, por la naturaleza, por los animales, ¿no? A mí me parece presente, ¿no? En la novela El mapa y el territorio tiene una presencia fundamental el tema de la naturaleza. De hecho, hacia el final es un tópico que a uno lo deja perplejo, el final de esa novela, con una vuelta total a la naturaleza de la sociedad industrial, del capitalismo en el que vivimos. Y también en la poesía, la verdad, debería verlo más, pero también está presente eso. Y la concepción del poeta como un animal. Houellebecq dice que el poeta es un parásito sagrado y que es un usuario de la sociedad, no es un ciudadano normal.
esa elevación tan bodleriana que apareció ahí en uno de los poemas, el observador tipo panóptico que ve en el cielo los ejecutivos, mientras él está en la nostalgia, es una concepción muy romántica del poeta que hereda de Baudelaire, la acepción un poco del Lautréamont, toda la lectura del siglo XIX, del decadentismo y de los poetas malditos está muy presente tanto en su poesía como en su prosa, y Schopenhauer, sobre todo. De hecho, ahí en Western Vivant aparece que el poeta debe creer en la identidad entre lo verdadero, lo bello y lo bueno, que es más o menos lo que decían al principio sobre que a uno lo deja perplejo las verdades que los poetas pueden llegar a decir y que no se les da mucha importancia en la sociedad. Me hizo acordar a esa parte, ese comentario que Houellebecq tiene una especie hace una especie de autopsia abyecta de la sociedad, pero no quiere revolvernos el estómago, pero siempre apuntando a esta cuestión de lo bello y lo bueno, ¿no? Sacudirnos. Y creo que lo logra muy bien. Es incluso hasta una estética propia que logra, nutriéndose de lo formal como Baudelaire, pero dándole digamos, una impronta actual al lenguaje, al léxico, al registro que usa, y la verdad que el efecto lo logra muy, muy bien, y en la poesía se ve todo el tiempo. Además de que tiene un poco más de sentimentalismo que en su narrativa. Ahí se encuentra uno con otro autor también, me parece. La verdad que es hermoso cómo lo compartieron acá. Pregunto yo, hablando de aspectos formales, ya que hiciste referencia, es un poco una pregunta Nati, me parece. Ha hecho Nati referencia en 2 momentos a soneto extenso. Y perdonen mi ignorancia, no me hago la idea de qué es soneto extenso. Hasta donde yo sé, el soneto es una forma clásica, estandarizada, que tiene determinada medida de verso, cuartetos, tercetos, etc. Quizás en Houellebecq o quizás en la poesía francesa hay algún uso de soneto extenso. ¿Quién me dice qué viene a ser, por favor? Sí, así es. Digamos, hay el soneto extenso empieza a aparecer en Francia a principios del siglo XX, cuando empieza antes de las vanguardias, con la poesía del espíritu nuevo de Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars y Max Jacob, empieza a haber una ruptura formal anticipada ya por el simbolismo, ¿no? Y una de las formas de experimentación formal tiene que ver con esto de extender el soneto. Respeta la estructura de los 2 cuartetos, los 2 tercetos y cómo se construye la rima en el soneto inglés, y agrega estrofas a ese soneto que respetan alguna de las simetrías de rima de las otras estrofas. Y esto sí. Bueno, yo cuando lo he leído en la crítica, tanto para los poetas de principios del siglo XX como para Houellebecq, se habla en esos términos, ¿no? De un soneto, una forma del soneto extenso. Yo tengo la edición de Anagrama, que reúne 3 de sus libros de poesía, y un 90% responde a esa forma. El trabajo de rima es una cosa monumental también. Así que bueno, a eso se le llama, por lo menos en la literatura francesa, a esta forma extensa del soneto. Listo, Nati, muchas gracias, qué lindo. Yo quería hacer una observación, si puede ser. En el poema Al final del blanco, y atendiendo también a lo que bien señaló Natalia, uno de los, creo que es el primero, por lo menos tengo entendido yo que uno de los primeros trabajos que
que se publican de Houellebecq es este ensayo sobre Lovecraft. Y hay en este poema, Al final del blanco, una especie de afinidad, digamos, con la propuesta Lovecraftiana, ahora lo llamamos poshumano, ¿no? Que es la evanescencia del cuerpo. Creo que estoy citándolo, no estoy seguro si usa esas palabras, la evanescencia de los cuerpos, del cuerpo humano, a lo que se suma una especie de visión de Eliot de la Tierra devastada, y acá aparece también como una nueva, que también está en Lovecraft, por cierto, una nueva lectura del eterno retorno nietzscheano, ¿no? Que la humanidad es perecedera, está condenada a su extinción y va a extinguir todo lo que pueda a su paso, pero la naturaleza va a devolver las formas, o va a tener una nueva forma sin el humano. No sé si está muy descabellado lo que estoy planteando, pero es una evocación que me surgió. Es correcto lo que dijiste en relación a que lo primero que publica Houellebecq es el ensayo sobre Lovecraft, es así, luego sigue con la poesía y más tardíamente empieza con la publicación de las novelas. Y sobre lo que vos decís, Facundo, yo creo que es muy iluminador, porque yo es exactamente lo que veo en el poema que leí, bueno, y en otros, ¿no? Que no los pudimos traer ahora. Pero es eso, por eso hablaba yo en la presentación sobre las ideas de vitalidad y perennidad. La vitalidad entendiendo que en la finitud de la vida humana, y la perennidad es esas eternas acciones humanas que siempre nos van a condenar a la finitud, de alguna manera. Es como, hay una paradoja ahí en eso, pero en esa relación paradójica, antonímica, yo creo que Houellebecq entiende la vida humana y coincido con lo que vos señalás, bueno, con el aporte que hiciste. Me parece muy, muy pertinente. Pregunto, Nati, ¿cómo lo ves vos a este poeta? Bueno, ya sabemos que es una persona extremadamente controversial, ¿no? ¿Cómo lo ves, a ver, en su posicionamiento en relación con todo el problema del Islam, la presencia del mundo islámico que tiene una presencia creciente en la población francesa y, bueno, y los problemas terribles que están habiendo? ¿Cómo ves vos el posicionamiento del poeta en relación con todas esas cuestiones? Yo creo que él tiene una mirada más global o más humana, si se quiere. Yo salí a partir de las lecturas, digo acá, esto es un post-humanismo pensando en la idea contraria al humanismo del siglo XVI en Francia, y me encontré con los maravillosos ensayos de Oscar del Barco, Alternativas de lo Post-Humano, y ahí encontré respuestas a lo que Houellebecq decía en forma literaria, ¿no? Y lo que yo veo a lo largo de sus novelas, que es lo que más he leído, y ahora estos 3 libros de poesía, es que él no tiene un posicionamiento sobre una situación determinada, por ejemplo, en relación al crecimiento de la presencia islámica en Francia, sino que está pensando y está hablando de que el hombre puede llegar a ser arrastrado por cualquier movimiento, cualquier acontecimiento social, político, religioso, que lo lleve a su propio fin. Y a veces eso puede ser el Islam en una sociedad occidental, a veces eso puede ser el capitalismo, a veces eso puede ser la
bueno, el sexo, por ejemplo, el sexo desmesurado, por decirlo de algún modo. En cada novela él muestra una manera, la misma esfera intelectual nos puede llevar a la ruina, que es de lo que él habla en Las partículas elementales. Entonces yo creo que él lo que hace en cada novela y en la poesía es mostrar diferentes formas de autodestrucción del hombre. Justamente ayer vi una entrevista que le hizo la conductora de Los Siete Locos, del canal Encuentro, cuando él visitó la Feria del Libro en 2016 o 17, no me acuerdo, fue la última vez que estuvo en Argentina, y justamente la conductora, le preguntaba, bueno, usted visitó Argentina en el 2009 y ahora visita en el momento en el que el mundo ha cambiado tanto. Y él le dice, no, el mundo no cambió para mí, sigue igual. Bueno, dice, pero todos los atentados en Francia, no, dice, atentados hubo siempre, nada más que ahora la gente se entera, y hay en todas partes del mundo, pero atentados en Francia hubo siempre. Quiero decir con esto, él no tiene una posición, o no, por lo menos no la expresa, ¿no? Sino que para mí responde a una mirada muy singular sobre la humanidad, en términos generales. Cualquier cosa nos puede autodestruir si lo permitimos, digamos. Esa es mi lectura. Si hacemos el mérito suficiente y estamos en eso. Bueno, no sé, Silvia, porque estamos en hora, no sé si... No sé si alguien más quiere agregar o hacer alguna pregunta, si no, como dice Natalia, sí, estamos en hora para respetar un poco el cronograma, pero no queremos así cerrar abruptamente la conversación. Así que, no sé, habrá más preguntas y si no, nos encontramos dentro de un rato a las 15. Sí, perdón, que no escucho. Sí, te escucho. Sí. Está medio bajo tu sonido. Está medio bajo tu sonido, pero subiendo el sonido de cada cámara, de cada computadora, se te escucha mejor. Bueno, no, solamente quería disculparme por esto de que, bueno, se me escuchó muy bajito. Y bueno, invitarlos en todo caso a releer estos poemas, particularmente ese que, digamos, cada uno individualmente, ¿no? En otro momento. Digo, porque justamente ese poema que había leído yo tenía algo que en francés, tenía algo en francés que en español no, y que es justamente la rima, ¿no? Que es lo que podemos percibir en francés, el tema de la rima que va cambiando constantemente, y que en la traducción no se puede captar eso para poder traer la imagen, ¿no? Entonces en español queda lindo y quedaba bonito y se podía percibir esa imagen, pero no nos quedaba la rima, que en todo caso pueden revisarla ustedes después en el, bueno, están en internet la poesía. Bueno, gracias, Juli. Si no hay otro comentario, les agradecemos a todos. Fueron casi 52 personas las que se conectaron en esta primera parte de la jornada. Y bueno, podemos hacer ahora un intervalo que retomaríamos a las 15 con la otra serie de poemas. Nos vemos entonces en el mismo, vamos a mantener el mismo link, así que el URL, así que a las 15 nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, a todas y a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos más tarde, gracias. Gracias. Con los organizadores nos quedamos un ratito, por favor.